Bien, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a todos y todas quienes ya nos acompañan en esta tarde. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de los Ríos les extiende la más cordial bienvenida al séptimo conversatorio jurídico organizado por la Escuela de la Función Judicial y la Judicatura de la Provincia de los Ríos. Como ustedes ya tienen conocimiento, el día de hoy se abordará el tema análisis de la práctica de las pruebas y las dificultades en su aplicación. Importante dar a conocer, y como ustedes ya tienen conocimiento, queridos participantes, es fundamental que en el chat de esta plataforma Zoom realicen la inscripción con sus nombres completos, número de cédula y correo electrónico. Por favor, solicito a cada uno de los participantes silenciar sus micrófonos, mantener encendidas sus cámaras como requisito fundamental para que se pueda realizar con éxito este conversatorio jurídico. Repito, por favor, a quienes aún no lo han hecho, registrarse en la plataforma Zoom con nombres completos, correo electrónico y número de cédula. Esto permitirá que la Escuela de la Función Judicial pueda remitir el link para la posterior descarga del certificado. Ya está con nosotros el flamante expositor del día de hoy que nos acompañará, y se trata del doctor Manuel Arévalo, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quevedo. Bienvenido, mi querido doctor, bienvenidos a todos los participantes, lo escuchamos. Buenas tardes, Isabel y compañeros. Lo primero que quiero solicitar es preguntarles si sí me escuchan bien. Claro y fuerte, mi querido doctor, y lo observamos perfectamente. Bien, agradecer en primer lugar pues, a la Escuela de la Función Judicial y al Consejo de la Judicatura por desarrollar este tipo de conversatorios que son muy necesarios, sobre todo ahora que nos encontramos con nuevas modalidades en nuestro derecho procesal, y es necesario, pues repito, que se realicen este tipo de conversaciones para poder charlar, ¿no es cierto? Aquí nadie sabe más que los demás, pero podemos conversar y llegar a conclusiones respecto de los temas que tienen algún punto de controversia, sobre todo en materia procesal, que es a la que nos vamos a dedicar el día de hoy. Quiero también un poco limitar este conversatorio en cuanto a lo relacionado a la prueba o a la práctica de la prueba en materia no penal. Por lo tanto, desde este momento solicito que las personas que vayan a hacer sus preguntas luego de finalizado mi intervención, las realicen por favor en materia no penal y básicamente pues en lo que tiene que ver con el Código Orgánico General de Proceso, ¿no es cierto? Vamos a hacer este conversatorio hasta las 6:15. Trataré de que mi intervención culmine en ese momento, y de ahí en adelante pues tendremos unos 30 minutos para realizar preguntas, y luego de eso ya declararemos por concluido el conversatorio. Bien, el tema que me ha encomendado la Escuela de la Función Judicial desarrollar es el análisis de la práctica de la prueba y las dificultades que hay en esa práctica o en esa estación probatoria, ¿no es cierto? En ese momento probatorio. Eso es importante, y más importante ahora todavía, porque actualmente tenemos esta nueva modalidad en la cual se están desarrollando las audiencias, que es esta modalidad telemática, ¿verdad? Y esto supone nuevos retos, no solamente para la Administración de Justicia, sino principalmente para los defensores, quienes actualmente pues han entrado en este nuevo ámbito del derecho procesal en la realización de las audiencias o de las videoaudiencias, audiencias telemáticas, como también se les conoce, y esto causa ciertas lagunas, por decirlo así, tanto en la normativa como en nuestras actuaciones al momento de practicar la prueba en audiencias telemáticas. También vamos a analizar eso, no sin antes pues, analizar ciertas cuestiones que son obligatorias, tratarlas previamente para que se pueda entender
el contenido de este conversatorio. Voy a empezar en este momento a compartir unas láminas que vamos a ir desarrollando de manera conjunta con ustedes. ¿Pueden ver las láminas que se encuentran en la pantalla? Así es, mi doctor. Bien, como les decía, el tema que vamos a analizar es la práctica de las pruebas y las dificultades en su aplicación. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Esto a manera de un sumario muy rápido para que tengamos presente qué es lo que vamos a tratar durante el desarrollo de este conversatorio. Vamos a tratar una primera parte que estimo hacerla máximo en unos 20 minutos, que es justamente sobre los aspectos generales de la prueba, a lo que yo ya les hacía mención. ¿Por qué vamos a tratar esos aspectos generales de la prueba si el conversatorio está diseñado para analizar, la práctica de la prueba? Porque estos aspectos generales de la prueba son importantes para que podamos desarrollar la práctica de las pruebas y por sobre todo porque si no tenemos noción de estos aspectos generales de la prueba, nos podemos encontrar con dificultades, con un cúmulo de dificultades al momento del anuncio de la prueba, de la admisibilidad y también al momento de su práctica. Luego vamos a analizar una segunda parte muy rápida que estimo hacerla también en máximo en 20 minutos, que habla sobre las dificultades de la prueba, las dificultades generales de la prueba, ¿no es cierto? Y luego vamos a analizar una tercera parte en el cual pues vamos a introducirnos en el estudio de las dificultades en la práctica de la prueba en videoaudiencias. Vamos entonces a iniciar la primera parte del conversatorio que hace referencia a los aspectos generales de la prueba. ¿Por qué debemos probar? Esto es una pregunta que resulta importante. El derecho a probar y a contradecir las pruebas nace de un derecho constitucional más amplio, que abarca ciertas garantías y que permiten que un proceso se evacúe dentro de ciertas normas convencionales, constitucionales y legales que en un momento determinado permiten resolver una controversia. Pero no se puede resolver una controversia judicial atropellando, ¿verdad? Entonces, la ley, la Constitución, las convenciones reconocen derechos a las partes que intervienen en esa controversia. Entre esos derechos está para mí uno de los derechos fundamentales más importantes que se le reconoce a las personas, que es el derecho al debido proceso. Dentro de este derecho al debido proceso se encuentra inmersa una garantía del derecho a la defensa o un derecho a la defensa como parte de las garantías del debido proceso. Y este derecho a la defensa, a su vez, está compuesto de varias garantías. Si ustedes revisan el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que hace referencia justamente a las garantías básicas del debido proceso, es decir, a lo mínimo que se le puede conceder a los sujetos procesales, a los sujetos de un proceso, ya sea judicial, administrativo, de cualquier índole, son estos derechos. Si ustedes revisan el artículo 76.4, van a encontrar ya una referencia a las pruebas, una forma de defensa para los sujetos procesales. La Constitución en ese artículo y en ese numeral señala que las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Miren ustedes la garantía que consagra la Constitución respecto de las pruebas. Claro, usted tiene un derecho a probar y yo tengo un derecho a contradecir la prueba con otras pruebas. Puede ser. Sí, nadie
dice que ese derecho no lo tengamos. La Constitución lo reconoce, pero usted no tiene derecho a probar como sea. Ni yo tengo derecho a contradecir su prueba con otra prueba actuada u obtenida como sea. No, hay ciertos estándares constitucionales y legales que hay que cumplir para poder obtener la prueba y para poder actuar o practicar la prueba. Si yo no cumplo esos estándares, tengo la primera dificultad para la práctica de la prueba, que es justamente que el juez inadmita el medio probatorio. Eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Si analizan ustedes, o si revisan, perdón, el mismo artículo en su numeral séptimo, literal H, van a darse cuenta o a corroborar lo que yo les he dicho. Tenemos derecho en un juicio, en un proceso debido, a presentar pruebas y a contradecir las que se presenten en nuestra contra. No solo con argumentos, yo puedo contradecir también con otros medios probatorios. Entonces, este es el fundamento interno, nuestro fundamento constitucional para exigir en un proceso debido que se me permita presentar pruebas, ya sea para afirmar los hechos que yo he propuesto en la demanda o para contradecir esos hechos, si es que soy el demandado. Entonces, este derecho reconocido en la Constitución es la base fundamental para toda la actividad probatoria que se va a desarrollar dentro de cualquier proceso, sea de índole administrativo, sea de índole judicial, o sea de la índole que sea. Tenemos ese derecho y las autoridades sustanciadoras deben reconocer y garantizar ese derecho de las partes. Esa actividad probatoria a la que yo les hago referencia, yo la he subdividido en 5 momentos que para mí son claros de esa actividad probatoria. Hay un primer momento que es la obtención de la prueba. Esta obtención de la prueba puede ser un momento bien preprocesal o puede ser un momento procesal. Esta obtención de la prueba es un momento preprocesal si se la realiza para obtenerla, por ejemplo, una diligencia preprocesal en materia civil, o si se realiza una diligencia preparatoria para obtener prueba, ¿verdad? Esto es antes del juicio, antes del proceso principal. Por lo tanto, esta obtención de la prueba es preprocesal. Pero también es preprocesal la obtención de la prueba cuando yo no requiero de ningún proceso, ni siquiera de una diligencia preparatoria, o ni siquiera de una diligencia preprocesal en materia civil para obtener el medio probatorio. ¿Por qué? Porque yo tengo el medio probatorio y no es necesario realizar ninguna de ese tipo de diligencias para su obtención, ¿verdad? Ahora bien, en esta obtención del medio probatorio hay que tener en cuenta 2 aspectos que son importantes y que ya los revisamos hace un momento, que constan inclusive garantizados en la Constitución en el artículo 76, ¿verdad? Que es tener cuidado con que la prueba sea obtenida de forma ilegal o inconstitucional. Si una prueba se ha obtenido en flagrante violación a los derechos constitucionales de una persona, esa prueba puede ser tildada de inconstitucional, ¿verdad? Y si la prueba violenta la ley, la prueba puede ser tratada de ilegal. Por ejemplo,
¿Cuál sería una prueba ilegal? Si yo mañana ingreso a un domicilio violentando las seguridades que tiene ese domicilio, violentando la seguridad privada, para obtener un documento que quiero presentar en el proceso, esa es una prueba ilegalmente actuada. ¿Por qué es ilegalmente actuada? Porque esa prueba ha sido obtenida mediante la fuerza, mediante la violencia. Entonces, muy probablemente, al momento de contradecir esa prueba, la parte contraria va a hacer conocer aquello, y si puede probar la fuerza que ha habido para la obtención del medio probatorio, evidentemente va a tener una respuesta afirmativa para la exclusión del medio probatorio. Una declaración que se obtiene bajo la fuerza también es un medio probatorio cuya obtención ha sido ilegal, inconstitucional. Por lo tanto, no tienen ninguno de estos medios probatorios que no cumplen con la condición de legalidad y constitucionalidad valor en juicio, no surten eficacia probatoria. Luego tenemos un segundo momento de la prueba, que es el anuncio. Quiero que se vayan dando cuenta cómo todos estos momentos están concatenados, y el momento posterior depende siempre de haber realizado bien el momento anterior. Luego viene el anuncio de la prueba. Ustedes saben, y ya lo vamos a ver más adelante también, un poco de manera más pormenorizada, que al momento de presentar los actos de proposición, entiéndase por actos de preposición la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y la contestación a la reconvención, yo debo anunciar mis pruebas, ¿no es cierto? Por excepción, existe cierta normativa del COGEP que me permite anunciar pruebas en otro momento procesal. Pero la regla general es que yo debo anunciar mi prueba con los actos de proposición, ¿verdad? Ese es el segundo momento de la actividad probatoria. Anuncio con los actos de proposición y formalizo luego ese anuncio en audiencia. Un tercer momento que es importante en la actividad probatoria es justamente el momento de la admisibilidad de la prueba, ¿no es cierto? Este momento se da ya en audiencia, sea en audiencia preliminar si es juicio ordinario, o sea en audiencia única si hablamos de un juicio sumario. ¿Por qué es importante esta fase de admisibilidad probatoria? Porque nosotros debemos concretar al momento de anunciar la prueba cuál es el objeto de la prueba. Y la parte contraria va a tener también el derecho a contradecir la prueba que se anuncia. Ese es el momento preciso para el debate probatorio, ¿no es cierto? Para que yo pueda pedir la exclusión, para que uno pida la admisión y el otro pida la inadmisión del medio probatorio. Ese es el momento preciso. No es en la práctica de la prueba, es en su anuncio de admisibilidad. El objeto de la prueba, que yo tengo que decir al anunciar la prueba, prueba por prueba, cuál es el objeto del medio probatorio, es importantísimo. Y hay que saberlo delimitar. Porque en base al objeto de la prueba y a las objeciones que hace la parte contraria a esa prueba, es que le ponemos la cancha en la que debe de jugar el juez al momento de dictar el auto interlocutorio de admisibilidad probatoria. Si alguien presenta un documento y yo digo que ese documento
es falso y tengo una pericia donde el documento se declara falso, el juez no puede admitir ese medio probatorio. Pero si yo no conozco que ese documento es falso, muy probablemente el juez admitirá el medio probatorio. Si yo presento un documento, por ejemplo, para que se me entienda, una sentencia de divorcio, y digo que con eso voy a probar el estado civil de la parte a la que defiendo, el estado civil de divorciada, el juez, al escuchar ese objeto, pudiendo haber contradicción o no de la otra parte, muy probablemente el juez inadmita el medio probatorio, porque si ustedes revisan el artículo 332 del Código Civil, señala claramente cómo se prueba el estado civil, ¿verdad? De divorciado o de casado. En este caso, tendría que presentarse la respectiva partida de matrimonio con la subinscripción de la sentencia de divorcio. Si se hace así, no va a haber contradicción que pueda hacer que se inadmita el medio probatorio y el juez deberá admitir esa prueba. Ya vamos a hablar de esto un poco más, de forma más amplia, más adelante. Luego viene otra etapa que es justamente en la que se concentra este conversatorio, que es la práctica de los medios de prueba. Toda audiencia tiene marcada una etapa para la práctica de los medios de prueba. Si ustedes revisan en el artículo 295 del COGEP, van a encontrar que en la etapa de juicio, que en la audiencia de juicio, existe marcada una etapa para la práctica de las pruebas, y si revisan el artículo 333 del COGEP, van a darse, 334, van a darse cuenta que también existe una etapa marcada para la práctica de las pruebas. La práctica de la prueba debe hacerse de forma también legal y también constitucional, tal como lo manifesté cuando hablé de la obtención de los medios probatorios. Si yo pretendo practicar una confesión, en este caso una declaración de parte, amedrentando a quien declara, esa declaración se está actuando de manera inconstitucional, ¿verdad? O de manera ilegal, porque puede violentar normas de carácter ordinario, procesal ordinario, o puede también violentar derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución a las partes, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo una confesión, una declaración de parte, en la que todas las preguntas son incriminatorias, esa práctica de la prueba está siendo reñida con normas, con derechos que reconoce la Constitución y con normas expresas del Código Orgánico General de Proceso. Por lo tanto, esa práctica de la prueba puede ser catalogada como ilegal e inconstitucional. Miren ustedes que son dos momentos distintos, ¿verdad? Una cosa es el anuncio de la prueba no se practica todavía y se la contradice para ver si se le da o no paso a esa prueba. Pero si no se le da paso, la prueba no va a ser practicada. Pero aún pudiendo ser practicada, la prueba también puede ser que en su práctica la prueba pierda eficacia probatoria, ¿no? Es decir, que da lo mismo que no se hubiere practicado ese medio probatorio. Luego hay una parte final de la actividad probatoria, que es justamente la valoración. La valoración ya es un aspecto que le compete únicamente al juez. Las partes argumentan sobre las pruebas para hacer su alegato final, ¿no es cierto? Y el juez, para resolver, valora la prueba. Y esta prueba la valora de acuerdo a las reglas de la sana crítica y en conexión con todos los demás medios probatorios que se hubieran presentado.
o mejor dicho, valora la prueba en su conjunto, que es lo que la forma tradicional como las leyes disponen que se haga la valoración de la prueba. Bien, como les decía hace un momento contestamos una pregunta de dónde nace este derecho nuestro a probar, pero también es importante saber cuál es la finalidad de la actividad probatoria, cuál es la finalidad, cuál es la importancia de la prueba. ¿Por qué pruebo? Yo pruebo porque para poder ganar un juicio, una controversia judicial, una controversia administrativa, debo de llevar al convencimiento a quien está administrando justicia o a quien sustancia el procedimiento, debo llevarlo al convencimiento de los hechos que yo propongo en mi demanda, en mi solicitud. Y también pruebo porque quiero llevar al juez al convencimiento de que los hechos que se narran en esa demanda o solicitud no son ciertos, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de la prueba, que las partes puedan acreditar y convencer los hechos y puedan convencer al juez de que los hechos se han suscitado de la forma en que ellos lo han plasmado en sus actos de proposición. Más concretamente, el artículo 158 del COGEP señala que la prueba tiene por finalidad llevar al lado del juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos. Esa palabra que parece que para algunos estaría de más, es fundamental llevar al convencimiento de los hechos controvertidos, no de otros hechos, sino de los controvertidos. Ahí está el límite de lo que se debe probar. En una palabra, en dos palabras, hechos controvertidos. Eso es lo que voy a probar, no otras cosas. Al elaborar yo mi caso, debo no distraerme en qué es lo que se debe de probar. No abundar con pruebas para hechos que no son necesarios que sean probados, sino concentrarme en los hechos que son controvertidos y que debo convencer al juzgador que se han suscitado en la forma en que lo he propuesto yo en mi acto de demanda o contestación. Como lo dice la parte final de la lámina, la actividad probatoria está encaminada a la demostración de un hecho o de una actuación, pero no de cualquier hecho y no de cualquier actuación, sino de un hecho que se encuentre controvertido en el juicio. Un hecho que se encuentre controvertido en el juicio. Luego tenemos la oportunidad de la prueba. Esto de la oportunidad de la prueba, como les decía hace un momento, que hablábamos del anuncio probatorio, es fundamental. Si yo presento una prueba de manera inoportuna, el medio probatorio va a ser inadmitido por extemporáneo, ¿verdad? Pero aquí se dan ciertas particularidades que ustedes las pueden revisar en el artículo 159 del COGEP. Y a partir de estas particularidades, el momento en el que se practica, en el momento, perdón, y la forma en que se anuncia un medio probatorio son distintas. Si yo tengo una prueba documental, esa es la famosa prueba documental posible. Si yo tengo la prueba documental, yo la tengo que adjuntar y anunciarla y adjuntarla con mi acto de proposición. Si yo tengo una prueba que es de acceso imposible, tengo que anunciarla igual, pero justificar, acreditar por qué la prueba es de acceso imposible y pedirle al juez el respectivo auxilio judicial para la obtención
del medio probatorio. Miren cómo esto se conecta con lo que veníamos hablando, ¿no? Al hacer referencia a la obtención de la prueba. Esta obtención del medio probatorio que yo pretendo es procesal, es dentro del juicio, no antes. ¿Por qué? Porque tengo una imposibilidad de obtener el medio probatorio. Y también hay un tercer caso, que es la prueba que se encuentra en poder de la otra parte o de tercero. Si un medio probatorio se encuentra en poder de otra parte, tengo que hacérselo saber al juez. Esto pasa mucho, por ejemplo, en materia laboral, con las entradas, los avisos de entrada, los avisos de salida del trabajo, la jornada laboral, las horas extraordinarias. Generalmente, los empleadores son los que tienen toda esta información, esta documentación, y basta entonces que nosotros, por la imposibilidad que tenemos de esos medios probatorios, solicitemos al momento de presentar nuestros actos de proposición la respectiva ayuda al juez, indicándole que esta prueba está en poder de la otra parte o de un tercero específico, para que los oficie y obtenga y ordene que se obtengan esos medios probatorios sean presentados en el juicio. Eso también lo vamos a abordar más adelante. Luego tenemos, en relación con la oportunidad de la prueba, excepciones, que son la prueba nueva. ¿No es cierto? Hemos dicho que por regla general la prueba debe ser anunciada con los actos de proposición, y en caso de ser posible obtenerla, debe ser también adjuntada a esos actos de proposición. Pero existen casos excepcionales previstos en la ley que nos permiten anunciar un medio probatorio en otro momento procesal distinto al de la presentación de los actos de proposición, que es justamente el caso de la prueba nueva. Cuando la parte demandada contesta su demanda, la demanda, es muy probable que introduzca en esa contestación hechos nuevos y presente prueba de esos hechos nuevos que tienen como finalidad destruir las pretensiones de la parte accionante. Si no hubiera un nuevo momento procesal para anunciar prueba, muy probablemente se podría hablar de una desigualdad de armas, ¿no es cierto?, que impediría que el accionante, que la parte actora, pueda rebatir esos hechos nuevos de la contestación con otros medios probatorios. Así lo ha concebido el legislador al momento de redactar el artículo 151 del COGEP, en el que se establece claramente un nuevo momento para presentar prueba nueva que estará relacionada con los hechos de la contestación a la demanda. No puedo introducir en ese momento cualquier medio probatorio, por favor. Esto que se tenga claro. Puedo introducir únicamente medios probatorios que me permitan controvertir los hechos nuevos que se han presentado al momento de contestar la demanda. Para ello, se nos va a conceder el término de 10 días, como un término general, y excepcionalmente, en materia de niñez y adolescencia, se concederá un término de 3 días. Existe el caso también de la prueba nueva previsto en el artículo 166 del COGEP. Aquí hay una cuestión que quiero dejar clara, ¿no? No es que hay casos de nueva prueba y pruebas nuevas como ciertos profesionales del derecho consideran. No existe la prueba nueva y la nueva prueba. Lo que existe es la prueba nueva, nada más. O sea, es lo mismo. Si usted hace referencia a nueva prueba o prueba nueva, está hablando de lo mismo. No son dos casos distintos. Quizás hay una cuestión semántica del legislador al momento de redactar las leyes, pero eso no quiere decir que haya dos tipos de prueba y que una sea prueba nueva y otra nueva prueba. No, no, son lo mismo. Pero
tienen consideraciones distintas para poderse presentar. Ya hemos visto la del caso del artículo 151 del COGEP, y luego vamos ahora a entrar a analizar el caso del artículo 166. Puede ser que al momento de presentar la demanda, la contestación o la reconvención, yo tenía conocimiento de un medio probatorio, pero no lo anuncié porque no podía disponer de ese medio probatorio. Luego, un evento futuro me permite disponer de ese medio de prueba y yo lo anuncio, ¿no es cierto? Pero siempre dentro del término o dentro del plazo o dentro de la circunstancia que se prevé para este tipo de prueba nueva en el artículo 166 del COGEP, que si mal no me acuerdo es antes de la convocatoria a la audiencia única o a la audiencia de juicio. Puede ser también que yo no conocía el medio probatorio y un evento futuro, es decir, luego de ya iniciado el juicio, luego de presentado el acto de proposición, luego de presentada la contestación, me pone en conocimiento de ese medio probatorio, que es fundamental para resolver la controversia. Puedo, bajo la misma circunstancia y dentro de los mismos plazos y términos, anunciar el medio probatorio, pero aquí está lo importante. Debo acreditar esta circunstancia prevista en el artículo 166, que tuve conocimiento pero que era de imposible obtención o que la desconocía totalmente y que he llegado a su conocimiento con posterioridad a haber presentado mi acto de proposición. Ojo, si se presenta solo el anuncio probatorio, se negará, se inadmitirá. Esos documentos no hablan por sí solos. Por lo tanto, nosotros debemos contextualizar la situación jurídica. Y hay un tercer caso que es el previsto en el artículo 258 del COGEP, que hace referencia justamente a la prueba nueva, a aquella prueba que se ha tenido, cuyo conocimiento se obtuvo con posterioridad a la sentencia. ¿Para qué esto? Para que, si se ha obtenido un medio probatorio que puede incidir en la decisión de la causa, se lo presente en segunda instancia, el tribunal lo valore, y a partir de ello, si considera que la prueba tiene los rasgos de ser una prueba nueva, la admitirá y fallará también valorando ese medio probatorio. Para ello, repito nuevamente, también hay que acreditar la circunstancia de que se pretende probar un hecho nuevo o que la prueba se obtuvo con posterioridad a la sentencia. Luego de la sentencia también se pueden producir hechos nuevos, ¿no es cierto?, que tienen relación con la controversia. Debo justificar esa particularidad al tribunal en mi escrito de fundamentación del recurso, de contestación a la fundamentación del recurso, de apelación o el recurso que fuere, y con ello que se me permita anunciar prueba nueva para que el tribunal la valore también al momento de resolver. Luego hay unos requisitos de la prueba y en esto, por favor, pongamos especial atención. Esto no se hace por parte de nosotros los defensores en las audiencias. Este ejercicio es importantísimo que se haga con cada medio probatorio antes de la audiencia, para que luego de la audiencia ir claros al momento de indicar el objeto de la prueba. El objeto de la prueba lleva inmerso el hecho de que esta prueba debe ser pertinente, útil y conducente. Si no reúne estos requisitos, la prueba no va a ser admitida. Por lo tanto, yo, desde antes del juicio,
con cada medio probatorio debo de tener la justificación o el argumento necesario para poder acreditar que la prueba es pertinente, que es útil y que es conducente. Esto marca, como les decía hace un momento, la cancha del juez al momento de dictar el auto interlocutorio de admisibilidad probatoria. El juez no puede ser un arbitrario. Si tú no le das un fundamento, si ustedes no le dan un fundamento o un porqué debe esa prueba ser admitida, el juez no puede decidir. Si uno anuncia la prueba de esta manera, adjunto el informe pericial realizado por el perito de X. Un juez director de audiencia puede decir, indíqueme cuál es el objeto de la prueba. Pero puede haber otro juez que no se lo diga, que creo que está mal. Creo que el juez debe dirigir la audiencia y el debate probatorio de forma tal que no con argucias para que los medios probatorios no pasen, porque el juez no debe tener ni favoritismo ni prejuicio con ninguna de las partes. Lo lógico sería que el juez solicite el objeto del medio probatorio. Pero supongamos que no lo hace. Más adelante, al momento de dictar el auto de admisibilidad probatoria, el juez va a decir que usted no señaló cuál es el objeto del medio de prueba y por lo tanto se inadmite. Pero si yo hubiera dicho, señor juez, anuncio como medio probatorio el informe pericial del señor ingeniero X, que tiene como finalidad probar que las bases del edificio que me vendió fulano Z se encuentran corroídas. Entonces el juez tiene un argumento, se da cuenta que la prueba es pertinente, porque estamos, por ejemplo, tratando un juicio de daños y perjuicios, se da cuenta que la prueba es útil, porque ese hecho no está probado en el juicio, y se da cuenta también que la prueba es conducente, porque para probar que las bases de un edificio se encuentran, que el hierro que está en esas bases de un edificio se encuentran, por ejemplo, oxidados o que ya son inservibles, obviamente pues un ingeniero, un arquitecto quien tiene que realizar técnicamente esa experticia y dar información sobre ese hecho al juez. Entonces, la prueba reúne los requisitos para ser admitida. Pero ¿de dónde obtengo yo esos requisitos? Del objeto de la prueba que ustedes señalan. ¿Y de dónde obtengo la invalidación de esos requisitos? De la objeción que hace la contraparte en ese momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la prueba fuera una pericia, adjunto a esta prueba realizada por un diseñador de interiores para analizar la base de este edificio que se me vendió y es el que me causa perjuicio, entonces muy probablemente en la objeción la otra persona va a decir, hey, un diseñador de interiores no es un experto para analizar ese hecho, ¿no es cierto? Entonces el juez va a tomar también esos argumentos, va a revisarlos y de acuerdo a eso va a decidir si es admisible o no ese medio probatorio. Entonces, ¿qué es la pertinencia de un medio probatorio? La pertinencia hace relación a que el hecho, que se quiera probar sea un hecho controvertido, un hecho que le importe a la controversia. Si estamos en un juicio de alimentos, no me interesa probar la capacidad económica del representante legal del alimentario. Me interesa probar la capacidad económica del alimentante. Entonces, si el alimentante me pide como prueba un oficio o me presenta como prueba un oficio al Banco de Machala en el cual se señala X cantidad de dinero en la cuenta X de la representante legal de sus hijos, ese medio probatorio es impertinente, porque ese hecho, aunque fuera cierto, aunque se pruebe, no tiene ninguna incidencia para la controversia. ¿Cuándo el medio probatorio es útil? Cuando intenta probar un hecho que no se ha probado en el juicio y que requiere ser probado. Ojo con esa segunda parte.
el caso que les ponía, estamos daños y perjuicios por la venta de un inmueble que tiene las bases destruidas y que causa perjuicio económico a una de las partes. ¿Qué es lo que tengo que probar? Que las bases se encuentran destruidas, ¿no es cierto? Si yo pido una prueba, que las bases se encuentran destruidas, si yo no he probado, ya he probado eso con una pericia, que es la prueba madre para eso, y solicito que declare el cura de la esquina, que también ha podido constatar que las bases están dañadas, esa prueba es útil. Primero que no es conducente porque un cura no va a poder hacerlo, pero tampoco es útil porque ya se encuentra probado ese hecho. Supongamos que pido otra pericia más para que se pruebe ese hecho. El juez va a negarla. ¿Por qué? Porque ya hay una pericia, una experticia que se pronuncia sobre ese hecho. Entonces, dos pruebas, dos experticias sobre lo mismo no tienen ningún sentido. Siempre y cuando no se haya producido una contradicción de experticias y el juez no considere necesario un peritaje para mejor resolver, que eso es otra cosa. ¿Y qué es la conducencia? La conducencia es la aptitud que tiene la prueba para demostrar un hecho, la idoneidad de la prueba para demostrar un hecho. Si alguien pretende, como les decía hace un momento, probar en el estado civil de divorciado con la sentencia de divorcio, esa prueba es inconducente. Porque ¿con qué se prueba, según la ley, el estado civil de divorciado? Con el acta de matrimonio del registro civil que contenga la inscripción de la sentencia de divorcio, ¿verdad? Entonces, creo que con estos ejemplos ustedes van a tener un poco más claro a qué hace referencia la pertinencia, la utilidad y la conducencia de la prueba. Y espero, porque creo que esa es la finalidad de estas conversaciones, que previamente a presentar sus medios probatorios analicen estas particulares de sus medios de prueba y vayan con el objeto claro al momento de que se evacúe la audiencia y así se lo hagan conocer al juez. Luego tenemos una segunda parte, que es justamente las dificultades en la práctica de la prueba. Vamos a pasarlo muy rápido porque ustedes van a comprender de forma precisa como se los voy a explicar, pero además son bastantes cuestiones que tenemos que analizar ya en estos casos particulares. Entonces el tiempo muy probablemente no nos dé. La imposibilidad de la comparecencia, eso es una dificultad que nosotros podemos tener, de la dificultad de la comparecencia presencial. Esto ustedes lo pueden revisar en el artículo 177.1 del COGEP. Si tenemos esa imposibilidad, debemos solicitar al juez que la prueba testimonial sea receptada mediante videoconferencia, ¿no es cierto? Si es que está en el país. Y si no, pues también mediante videoconferencia si está fuera del país, pero para eso hay que hacer una gestión ya mucho mayor para exhortar la práctica de esa diligencia a las autoridades consulares del país, en el estado donde se encuentre, en el estado o ciudad donde se encuentre la persona cuya declaración se requiere. Así es como subsanamos esa imposibilidad o ese problema, esa dificultad que nos plantea el numeral 1 del artículo 177 del COGEP. Luego tenemos el caso de la inasistencia. Puede ser que nosotros solicitamos que alguien declare y ese testigo no asiste, ¿no es cierto? Tenemos el caso del artículo 177.2. Solicitamos que la audiencia se suspenda, ¿verdad? Y que se haga comparecer al testigo con la fuerza pública. Aquí en este punto es importante resaltar algo. Hay que olvidarse de esa vieja, de ese viejo argumento, perdón, de que los testigos pertenecen a las partes. Eso no es así y actualmente no se encuentra plasmado así en nuestra norma procesal, que es el Código Orgánico General de Procesos. Los testigos pertenecen a los hechos y por ende al proceso. Yo no tengo como parte necesidad de ser amigo del testigo, de ir a hablar con el testigo, de que mi defensor
aleccione de alguna manera al testigo. No, no. Hay unos hechos, yo conozco que ese señor fue testigo de esos hechos, averiguo sus nombres, su dirección domiciliaria y solicito que se lo notifique para que testifique en el juicio. No tiene que ser mi amigo, no tiene que estar de acuerdo conmigo, obviamente. Yo no voy a juicio, esto ya es una estrategia de defensa, ¿no? Yo no voy a presentar en el juicio un testigo que vaya a poner en tensión la pretensión que yo exhibo en mi acto de proposición, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si el testigo es favorable a mí porque ha visto los hechos que me favorecen en la controversia y que son los que requiero probar, solicito la declaración de ese ciudadano dando sus datos, ¿no es cierto? Entonces, no es que se me puede decir en una audiencia, usted pidió el testigo, usted tenía la obligación de traerlo. Por lo tanto, yo no voy a suspender esta audiencia y no voy a ordenar con la fuerza pública que el testigo venga a comparecer. No, el juez tiene la obligación de hacerlo, porque nada tiene que ver la parte con el testigo tiene que ver con los hechos. Conoció los hechos y aquí hay un punto importante para que el juez acceda a suspender la audiencia y traiga al testigo a la audiencia por medio de la fuerza pública. Fundamentar por qué es importante esa declaración para la resolución de la controversia. Fundamentar por qué es importante esa declaración para la resolución de la controversia. Si no se fundamenta eso, si la declaración es intrascendente para el juez, no va a darle paso a la suspensión de la audiencia. Luego tenemos la comparecencia de alguien a un juicio mediante procurador judicial. Quizás tengamos imposibilidad de recetar una declaración porque alguien comparece mediante procurador judicial. Pero no se olviden ustedes que la procuración judicial no permite actos personalísimos como son las declaraciones, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros requerimos la declaración de la parte, podemos solicitarlo bajo la misma medida que ya les señalé al tratar sobre la inasistencia de los testigos. Y pues esa comparecencia podemos solicitarla de esa manera. Pero también podemos hacer que el procurador judicial conteste o declare respecto de los hechos que le han sido, de las actividades, perdón, que le han sido encomendadas por su mandante. Todo esto que les estoy mencionando pueden revisarlo en el artículo 177 del COGER. Luego tenemos el problema de los incapaces, ¿no es cierto? Hay ciertos incapaces que tienen una incapacidad relativa. Ellos tienen que comparecer a rendir su declaración con el representante legal o con el guardador. Perdón, la guarda es un término genérico para hablar de tutores o curadores. Tutores para los niños, curadores para los mayores de edad que son incapaces. Entonces, ahí está la dificultad, porque no solamente debo pedir la declaración de X personas, sino que debo de conocer, primero acreditar la circunstancia de que es un incapaz, relativo, es decir, que sí puede rendir la declaración pese a ser incapaz. Y además debo acreditar también quién es su representante legal o su curador o tutor para que sea llamado al juicio también y la declaración se rinda frente a ellos. Luego tenemos un problema con la evasión, la incongruencia o la negativa del testigo. Esto va a ser valorado por el juez, pero en un momento ya extremo el juez podría declarar la hostilidad del testigo y dejarlo ya sin chance a la parte de que se rinda o que se continúe rindiendo esa declaración, ¿no es cierto? Un testigo puede ser declarado hostil cuando no responde las preguntas que se le realizan, cuando se extiende demasiado con la finalidad de no responder la pregunta que se le está realizando, etc. Luego, el principal problema, y aquí hay que trabajar, verán que siempre cuando considero que hay problemas que son más graves que otros, les hago algún tipo de énfasis para que se centren principalmente en esos problemas, es por ejemplo en la forma como se realizan las preguntas, ¿no es cierto? Ahí hay muchas deficiencias que tenemos nosotros los abogados. Lo importante de una declaración testimonial es que los hechos sean concedidos por el testigo, no por el abogado, y que esos hechos sean obtenidos en el marco de la, y que esa declaración, perdón, se obtenga en el marco de la ley. Por lo tanto, yo no puedo hacer preguntas que sean inconstitucionales,
que son aquellas que violentan derechos constitucionales, obviamente, que sean incriminatorias, es aquellas que imputan o pretenden que se autoimpute una calidad delictiva, quien declara o sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Por ejemplo, usted mató al juez Arévalo. Es una pregunta incriminatoria. El juez no tiene que dejarla pasar. El juez debe frenar esa pregunta y solicitar al juez, a la parte, que continúe con otra pregunta, pero debe frenarla incluso aunque no haya objeción. Luego vienen las preguntas sugestivas. En estos casos el juez ya no juega las dos preguntas anteriores, de dos tipos de preguntas anteriores, inconstitucionales, ilegales, incriminatorias. Ahí el juez juega un papel preponderante en la dirección de la audiencia y en la toma del testimonio, porque es obligación impedir que esas pruebas pasen. Pero en el caso de las sugestivas hay ciertas preguntas que pudieran pasar. En el caso de las demás, mejor dicho, hay ciertas preguntas que pudieran pasar y ya no es una obligación, es una facultad ya del juez si pasa o no la pregunta, pero sí tiene una obligación de resolver las objeciones. Por lo tanto, aquí el trabajo principal está en los defensores, que tienen que estar concentrados y objetar las preguntas que consideren que son subjetivas, impertinentes, capciosas, oscuras, compuestas y coaccionantes. ¿Cuál es una pregunta sugestiva? Aquella que sugiere la respuesta. El caballo blanco, ¿usted conoce de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Está diciéndole que el caballo era blanco, le está sugiriendo la respuesta. ¿Cuándo una pregunta es impertinente? Estamos en un juicio de alimentos y yo le pregunto al alimentante si el día domingo fue a la misa. Es una pregunta impertinente. ¿Por qué es impertinente? Porque no tiene relación con los hechos de la controversia. ¿Cuándo una pregunta es capciosa? Una pregunta es capciosa cuando por medio del engaño pretende que se asienta un hecho que le favorece. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, el día de ayer que Juan salía de su casa y abandonaba a la señora X, ¿usted se encontraba presente? Yo le estoy preguntando si estaba presente o no, pero la pregunta ya lleva implícito que Juan abandonó a su conviviente. ¿No es cierto? Entonces, si yo respondo, bueno, yo sí estaba presente, indirectamente estoy contestando de que Juan abandonó a su conviviente. Entonces es una pregunta capciosa. Una pregunta es oscura cuando no se entiende lo que se está preguntando. Compuesta cuando contiene más de un hecho. Usted conoce a la señora X. ¿Sabe si ella tiene un restaurante en la avenida X y que tiene 30, y sabe usted la edad que ella tiene? Son 3 preguntas en una. Esa es una pregunta compuesta, no puede hacerse, no puede hacerse. Debe de fraccionarse en 3 preguntas. Y una pregunta coaccionante es aquella que intenta una declaración a partir de alguna forma de coacción, ya sea la fuerza, podría ser una, ¿verdad? Esa es una pregunta coaccionante. Luego tenemos otras complejidades que el juez también debe de dirigir la audiencia y la estación probatoria, teniendo mucho cuidado con esto, que es la prohibición de comunicación y contaminación. Son 2 cosas distintas, la prohibición de comunicación y la contaminación del testigo. La prohibición de comunicación es el hecho de que los testigos no pueden comunicarse entre sí, ¿verdad? Entonces el juez ni pueden conocer los hechos de la controversia. Entonces el juez tiene que asegurarse al momento de la audiencia de que estos testigos no se encuentren reunidos entre sí, menos aún si uno de ellos ya rindió la declaración. Y la contaminación del testigo es esto tradicionalmente que pasa en las audiencias, que yo espero, ¿no? Y aspiro que en algún momento dado ya no se haga. Cuando nosotros los abogados o una de las partes intenta soplarle la respuesta al testigo. Va a responder algo contrario a la pretensión de X parte y el abogado inmediatamente trata de susurrarle o hacerle con señas para lograr que responda de manera correcta. Entonces, esas son las complicaciones que podemos tener ahí y pueden acarrear sanciones, ¿no es cierto? Entonces no debe hacerse aquello.
Luego tenemos también otra complicación al momento de la prueba testimonial, que es la discapacidad auditiva del testigo, ¿no es cierto? Eso es grave porque yo quiero hacer preguntas de manera oral y si tengo una persona que tiene una discapacidad auditiva, evidentemente no me va a escuchar las preguntas. Esto está en el artículo 180 del COGEC, ahí mismo se da la solución para este problema, que es que las preguntas se presenten por escrito. Y si aún así no se pudiera practicar la prueba testimonial, entonces el juez puede solicitar en un momento determinado que comparezca también un intérprete para que se pueda hacer la toma de esa declaración. Un problema también que se presenta habitualmente en la práctica, en el anuncio de estos medios probatorios y en la práctica, es que no se señala cuál es el domicilio del testigo y no se indica cuál es el objeto de la declaración. Si esto no se hace, muy probablemente la prueba sea inadmitida. Primero, porque no se la puede notificar, más allá de que el abogado lleve al testigo el día de la audiencia. Pero segundo, porque no se sabe con qué objeto, con qué finalidad se ha pedido el medio de prueba. Pues. Entonces, esto lo pueden analizar en el artículo 190, revisar en el artículo 190 del COGEC. Al final, pues, está también la notificación del testigo, que se complementa un poco con lo que les venía manifestando. Esto está en el artículo 191, no se ha puesto en la lámina, pero por el conocimiento que tengo del Código General de Procesos, sé que está en el artículo 191 del COGEC, es necesario que pongan el domicilio del testigo para notificarlo. La unidad judicial tiene la obligación de notificarlo. Ustedes saben que esto de la notificación causa muchos problemas en las unidades judiciales, la citación y las notificaciones, porque no hay el personal, porque no hay los medios necesarios para que eso se pueda evacuar con agilidad, y más que todo ahora que estamos en una crisis económica como país de buen grado. Entonces, traten de poner ya alguna, yo he visto, y creo que es válido, ¿no?, poner alguna declaración del testigo en los actos de proposición de que sean notificados a X casilla electrónica de su puño y letra, ¿no es cierto? Con eso, yo creo que pueden evitar cualquier tipo de inconveniente por una falta de notificación que podría acarrear la nulidad del juicio si no se toma en consideración aquello. Luego entramos con la prueba documental. La prueba documental debe presentarse en original o copia certificada. Aquí hay muchos problemas. La gente presenta copias simples, presenta documentos de páginas web públicas, pero que no son certificados, sino simples impresiones de pantalla, que ni siquiera tienen la respectiva acreditación de esa desmaterialización, ¿no es cierto? Entonces, perdón, de esa materialización, entonces ahí se presentan problemas graves. Luego tenemos el caso de la prueba defectuosa, la prueba que está rota, raída, tachada. Esto tiene una especial consideración en el artículo 159 del COGEC. La prueba defectuosa, alterada o infirme, la prueba defectuosa o alterada, perdón, no hace valor en juicio, ¿no es cierto? No sirve para probar en juicio. Pero en el caso de esa es la regla general, pero en el caso de los documentos defectuosos hay excepciones que se prevén en el artículo 197 del COGEC que permiten que un documento defectuoso sea anunciado, practicado y valorado como medio probatorio, siempre y cuando el hecho que pretenden probar con ese documento se encuentre claramente revisable en ese documento, ¿verdad? Respecto de las providencias judiciales, pues esas providencias deben estar en firme o ejecutoriadas, es decir, no estar ningún recurso pendiente sobre esas providencias para que se pueda hacer valer una de esas actuaciones judiciales en juicio. Esto quiere decir que yo debo presentar el medio probatorio con la respectiva certificación de que la providencia se encuentra en firme o de que se encuentra ejecutoriada. ¿Eso quién lo hace? ¿Quién certifica eso? El secretario del juzgado que tiene ese proceso. Al lado de cada cosa que yo les voy diciendo, de cada ítem que vamos tratando, se encuentra la norma precisa donde ustedes pueden revisar el tema, ¿no es cierto? Todo está en el Código Orgánico General de Proceso. Luego el artículo 196, que habla ya de las formas de la práctica de la prueba, establece que debe de leerse la prueba en lo pertinente y exhibírsela. Aquí hay varios problemas. Muchos defensores anuncian la prueba, la practican, pero no la quieren leer ni exhibir. El juez debe suplir esa omisión de la defensa y disponer que lea
y exhiba el medio probatorio. Pero puede haber un juez que no lo haga. Y ahí está el problema, que les diga que la prueba ha sido ilegalmente actuada. Pero el juez debe hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se debe leer? La parte pertinente, que es la que me corrobora los hechos, ¿no es cierto? No otra cosa. La prueba documental es indivisible, pero para dar ese golpe de convencimiento en la audiencia, se prevén estas normas que se lean o que se dé lectura solo en lo pertinente. Luego tenemos la prueba documental de carácter digital, ¿verdad? Que se desarrolla en el artículo 196.3 y artículo 202 del COGEP. Ahí ustedes se van a dar cuenta que no basta presentar una foto, sino que esa foto, si es una prueba que contiene datos, debe de ser reproducida en un medio adecuado. Y eso no lo va a poner la judicatura. Tiene que tener esos medios adecuados la parte que pretende probar, ¿no es cierto? Por ejemplo, una fotografía, muchas veces se presenta la copia de esa fotografía, eso no tiene ningún tipo de valor en juicio. La falsedad o nulidad de un documento debe ser alegada por la parte oportunamente, ¿no es cierto? No lo va a hacer en el momento de la práctica, debe hacerlo en el momento en que conoce el medio probatorio con el anuncio, debe argumentar su falsedad o nulidad, y no solamente eso, sino que debe de adjuntar también la documentación que permita acreditar esa falsedad o la nulidad del documento. Lo que les decía hace un momento, la prueba documental es indivisible. ¿Qué quiere decir esto de que la prueba documental es indivisible? Un juez no puede hacer valer una parte de un documento, la parte que beneficia a la tesis que está proponiendo la sentencia. El documento es íntegro, ¿no es cierto? Entonces, su valor, el valor del documento radica respecto de todo el documento, no respecto de una parte específica. Por lo tanto, cuando alguien da lectura a la parte pertinente del documento en audiencia, la otra parte no debe preocuparse porque no se le ha dado lectura a la parte que le conviene a esa contraparte. Si quiere, anuncia el medio probatorio y también le da lectura en la parte que le conviene a esta otra contraparte. Pero si no, no hay problema porque el juez tiene la obligación de revisar íntegramente los documentos, ya que esta prueba es indivisible. Ahora, para dar un golpe de convencimiento, sí sería pertinente que se ponga también, se lea la parte de ese documento que se contrapone a la tesis de A o B parte. Luego tenemos los documentos en otro idioma. Voy a saltarme a los documentos otorgados en el extranjero. Esto casi nunca se cumple, se presentan copias otorgadas en el extranjero, pero no se cumple con esta disposición del 201 del COGEP, que es legalizar esa documentación. ¿Cómo se legaliza esa documentación? Con una postilla que tiene que sentarla el agente diplomático consular del Estado, ecuatoriano en este caso, que se encuentre pues, en el país y en la ciudad donde se ha obtenido el medio probatorio extranjero, ¿verdad? Para esto también es necesario que ustedes revisen la Convención de La Haya sobre la postilla, principalmente el artículo 4 que les dice cuál es el mecanismo para legalizar un documento extranjero. También está en el artículo 201 del COGEP, prácticamente se ha recogido lo que establece el artículo 4 de la Convención de La Haya sobre la postilla. Bien, luego viene la impugnación de la prueba documental. Ustedes saben que por derecho de contradicción las partes pueden hacer esta contradicción y a partir de ello, pues, impugnar los medios probatorios documentales. ¿Cuál es el valor probatorio de una compulsa o de una copia? Si están certificadas, tienen valor probatorio como la prueba original. Si la copia no está certificada y si la compulsa no está certificada, no tienen ningún tipo de valor. El reconocimiento de un documento privado. Yo tengo un documento privado, pido que se reconozca ese documento. Si la persona sabe firmar, basta que reconozca el documento en la audiencia que se realice. Y si la persona no supiera firmar, deberá responder tres cosas. Primero, la realidad del documento, el hecho de que se haya firmado el documento por su disposición y el contenido del documento, ¿no es cierto? Esa declaración se deberá rendir respecto a esos tres puntos. Eso está en el artículo 217 del COGEP. Documentos en poder de terceros, esto ya se conecta con lo que hablamos hace un momento. Hay que solicitarlos en el momento oportuno que está previsto para la prueba, y una vez que sean solicitados pues, estos documentos, el juez va a requerir que sean presentados en la audiencia por la persona que tenga
esos documentos. Para eso tenemos que darle la información suficiente al juez para que pueda ordenar esa diligencia. Y los documentos en poder de la contraparte, que casi es lo mismo que el documento en el poder de terceros, obviamente, pues con la diferencia de que en este caso sería la parte contraria a la que tendría el documento y sería mucho más accesible obtener ese documento también por medio de las disposiciones y coacciones que el juez puede ejercer en ese sentido. Prueba pericial, un problema que tenemos es la falta de expertos, ¿no es cierto? Pueden haber infinidad de materias que debamos tratar y debería haber infinidad de peritos para esas materias o esos casos específicos. No los hay en alguno de esos casos. Cuando tenemos esos problemas, nos comunicamos con el Consejo de la Judicatura a los jueces y solicitamos que remitan, les pedimos, ¿no?, que hagan las gestiones para que una universidad o un centro especializado remita una terna de peritos y se pueda evacuar la práctica de esa pericia. Me refiero a que tenemos falta de expertos acreditados por el Consejo de la Judicatura. O sea, sí tenemos expertos en todas las áreas generalmente, y si no lo hay, pues deberemos obtenerlo de donde lo haya, pero muchas veces no están acreditados. Entonces, no hay dentro del sistema pericial expertos para X materia. El error esencial ya no es un incidente. Antes el error esencial en una pericia era un incidente con el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil. Ustedes pueden revisarlo. Este error en el informe pericial ya no es incidente, y si yo digo que es error esencial en un peritaje, debo presentar los justificativos al momento de presentar mi acto de proposición para discutir sobre el error esencial en la audiencia, ya sea preliminar o en la audiencia única. Aquí hay un punto importante. Nosotros podemos tener pruebas que no anunciamos oportunamente para desacreditar al perito. En plena declaración, el perito dice que tiene 10 años de ingeniero, por ejemplo, de haberse graduado de ingeniería. Yo saco en ese momento el documento de la CNECID que dice que el señor se graduó hace 3 años. Esa prueba nunca la anuncié en mi contestación, en mi demanda, nunca la anuncié en mi contestación, nunca la anuncié en mi correconvención, pero por la vía del artículo 223 del COJEC puedo en ese momento de la audiencia presentarla para desacreditar al testigo, al perito. Puedo desacreditarlo, puedo contradecir su idoneidad, su imparcialidad, todo, solo en ese aspecto. Otra cuestión que generalmente no se realiza, esto es una omisión de los jueces, de nosotros los jueces, es que debe notificarse el informe pericial. He visto algunos casos en los que no se lo ha hecho, eso provoca la nulidad. Si es que no se puede convalidar el proceso, pues provocaría la nulidad del juicio por indefensión, y eso se encuentra en el artículo 225 del COJEC. ¿Cuál es el término? 10 días, como mínimo, 10 días antes de que se desarrolle la audiencia, un término de 10 días, ¿no es cierto?, de que se desarrolle la audiencia. Y al final, pues, el juez, cuando hay informes contradictorios presentados por una parte y por otra, pericias contradictorias, puede solicitar una pericia para mejor resolver. También puede solicitar esta pericia de oficio cuando una de las partes tenga escasos recursos o se encuentre siendo representada por la Defensoría Pública. Ojo con lo del informe para mejor resolver. En ningún caso el juez podrá hacerlo cuando hay informe solo de una de las partes, solo cuando hay informes contradictorios, es decir, que hay informe de una parte y otro informe de la otra parte que lo contradice. En el caso de la inspección judicial tenemos dos problemas. Primero, no se demarca bien el objetivo de la inspección, ¿no es cierto? Dependiendo del objetivo, de la demarcación de este objetivo de la inspección, el juez va a decidir si es una inspección netamente ocular, es decir, que a través de sus sentidos puede llegar al conocimiento del hecho, o requiere de un perito para llegar al conocimiento de los hechos. Entonces nosotros debemos concentrarnos en este objetivo de la inspección al momento de solicitar la prueba. No basta pedir la inspección judicial, hay que decir por qué se la pide y qué se considera necesario para esa inspección judicial. Si solamente la comparecencia del juez o también que se designe un perito. Si se pide esto segundo, que se designe un perito, hay que justificar por qué no basta las capacidades sensoriales del juez para que se cumpla o que se conozca el hecho que se pretende probar, ¿no? Y al final tenemos, en cuanto a la inspección judicial, la falta de colaboración. Esto puede traer repercusiones, pero se entiende que siempre que el juez disponga de una inspección judicial, todos
las partes del juicio, principalmente si alguien es la administradora del lugar, de la cosa o del documento que se pretende periciar o inspeccionar, debe prestar la colaboración debida con el administrador de justicia. Luego de eso tenemos dificultades en la práctica de la prueba en videoaudiencias. Aquí vamos a ser muy rápidos, hablando sobre los aspectos generales de una videoaudiencia. ¿Están validadas las videoaudiencias por la ley? ¿Se pueden hacer estas videoaudiencias? Sí. Revisen el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, el artículo 86.3 y el artículo 293 del COGEP. Y principalmente, repito, el artículo 4, y vamos a encontrar ustedes el fundamento jurídico para que una audiencia pueda ser realizada mediante una videoaudiencia o de forma telemática, ¿no es cierto? Entonces, está facultado el juez para hacerlo por la ley. ¿Qué se pone en tensión en estas, o qué es lo que se discute que se pone en tensión en estas videoaudiencias o audiencias telemáticas? La inmediación, es decir, el contacto directo de las partes con el juez, que es un derecho constitucional y que está reconocido también y desarrollado en el artículo 6 del COGEP. Está reconocido como derecho constitucional en el artículo 169. Ustedes van a darse cuenta que el sistema procesal, para el sistema procesal, ese principio de inmediación es importantísimo y es un derecho de las partes. Y el artículo 6, por lo tanto, estas audiencias deben de realizarse de una manera tal en que esa inmediación sea posible. Luego también la publicidad se ve en entredicho. No veo que esto tenga mayor obstáculo porque basta que se hagan públicas estas audiencias telemáticas para que, como lo está haciendo la Corte Nacional actualmente, para que se cumpla con este principio. ¿Dónde está reconocido este principio? En el artículo 168.5 de la Constitución y en el artículo que está desarrollado en el artículo 8 del COGEP. ¿Qué se requiere en este momento, en esta nueva modalidad de audiencia? Un protocolo. ¿Existe ese protocolo? Sí. Ustedes pueden revisar el protocolo para la realización de las audiencias. Voy a ver si puedo puedo compartir este protocolo. No sé, o espero que puedan ver en sus pantallas este protocolo. Este es para la realización de las audiencias. Pero necesitamos un protocolo más específico. Este está bien como un aspecto general, pero considero yo que necesitamos un protocolo más específico para la práctica de la prueba. Porque ahí hay que determinar las cuestiones relacionadas con la conectividad, con el software, con el hardware, no solamente que debe tener el Consejo de la Judicatura o la función judicial, sino el que deben de tener los abogados. El mínimo de internet, el tipo de computador, el hardware, el software que debe de tener el cliente, que serían los abogados, y el servidor, que sería el Consejo de la Judicatura, y que se permita practicar las pruebas conforme a la ley, ¿no es cierto? Luego también hay una exigencia que está prevista en la ley, que es el expediente electrónico. El Consejo de la Judicatura ha trabajado arduo en esto, pero todavía no se ha logrado generalizar el expediente electrónico en todas las provincias. Y esto es indispensable para la realización de las audiencias telemáticas. Imagínense ustedes cómo se practica la prueba documental, etcétera. Es indispensable el expediente electrónico. Luego tenemos otro problema, que cuando existe ese expediente electrónico debe haber una facilidad para acceder por parte de los defensores y las partes a ese expediente electrónico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debe diseñarse? Un sistema de nubes en la cual se le conceda un enlace a los usuarios del servicio de justicia, a las partes, y puedan acceder para la revisión del expediente, sin que lo puedan modificar, sino solamente visualizar. Eso es fundamental. En el futuro tendrá que hacerse. Hay plataformas como Google Drive, bueno, como Outlook, como OneDrive, que permiten lo que les estoy indicando. Entonces el Consejo deberá adquirir, si no puede crear su propio software, deberá adquirir las licencias respectivas para que esto se pueda hacer en un futuro. Entiendo yo que el expediente electrónico será de fácil acceso y será con un propio sistema de administración del Consejo de la Judicatura. Límite a la institución del abandono. Aquí pueden presentarse problemas porque alguien no se pudo conectar a una audiencia y puede declarar abandonado el juicio. La pretensión. Entonces, ahí hay que analizar bien, y sobre todo los jueces y ustedes, para que puedan impugnar esas decisiones, si este tipo de audiencias no imponen un límite de cierta manera
a la institución del abandono. Para ello tenemos que probar también la falta de conexión, etc. Hay consideraciones particulares respecto de la práctica de la prueba de videoaudiencia, respecto de la testimonial. No podemos, de momento, con los equipos que tenemos, asegurar que un testigo no esté siendo contaminado. Me imagino que en un momento determinado se exigirá que los abogados tengan ciertos hardware, ciertos dispositivos que nos permitan tener una imagen 360 del lugar donde se está rindiendo la declaración y alguna forma de seguridad. Si el juez no tiene seguridad de que el testigo no está siendo contaminado, debe reservarse la ley siempre la posibilidad de que la toma del testimonio se haga de manera presencial. Lo que les decía hace un momento, una provisión de comunicación. Respecto de la prueba documental, ya les digo, el expediente electrónico es necesario. Cómo se realiza un reconocimiento de firma, por ejemplo, a través de videos de audiencia telemática. La parte que tiene que reconocer la firma muy probablemente va a decir que no puede reconocer si el documento es original, falso, si está a colores, si es blanco y negro, si es copia, si es compulsa, porque se lo están mostrando digitalmente. Entonces, esta prueba para mí es imposible realizarla mediante, a menos que la vaya a aceptar la otra parte, ¿no? Es realizarla mediante este tipo de audiencias y muy probablemente haya que hacer comparecer a las partes de manera presencial. Las pericias, pues, la prueba pericial tiene los mismos problemas de la prueba testimonial que ya hablamos, porque los peritos rinden también testimonio. Hay problemas también con lo de la prueba no anunciada para cuestionar la imparcialidad, idoneidad y rigor técnico y credibilidad del perito. ¿Cómo yo anuncio, cómo introduzco en ese momento las pruebas que yo llevaba para la audiencia con las que iba a cuestionar estas particularidades del perito? ¿Cómo le presento el certificado del CENESID de que no tiene 5 años? ¿Se lo muestro en la cámara? No. Entonces, causa eso un problema. Lo que podría hacer el juez ahí para solucionar ese problema es, luego de rendida la declaración, suspender la audiencia y permitir que esos documentos sean incorporados y luego reanudarla, ¿no es cierto? ¿Por qué luego de la declaración? Porque si no, el perito va a saber, pues, cuáles son los cuestionamientos y ya no los va a declarar al momento de fundamentar su informe. Y por último tenemos el caso de la inspección judicial. ¿Puedo realizar una inspección judicial mediante medios telemáticos? Imposible, imposible. Por lo tanto, repito, siempre la ley debe reservarse la posibilidad que, de acuerdo a la sana crítica del juez, se decida si un medio probatorio debe realizarse mediante videoaudiencia o obligatoriamente ese medio probatorio debe realizarse de manera presencial. Ahora les voy a mostrar la última lámina y creo que es la más importante de todas. Muchas gracias por haberme escuchado y esperemos que Barcelona gane hoy. Si tienen alguna pregunta, tengo 10 minutos precisamente para poder absorber cualquier cuestionamiento que ustedes tengan respecto de las charlas que les he dado el día de hoy, ¿no? Como una forma de conversatorio. Así es, mi querido doctor, tenemos interrogantes ya en la sección chat de esta plataforma Zoom, a la cual le voy a dar paso, no sin antes agradecerle a usted por compartir su alto nivel de conocimiento con todos los participantes en este 7º conversatorio jurídico del año 2021. La consulta es la siguiente y es de parte del doctor David Mata Barriga, quien manifiesta lo siguiente. Para la práctica de la prueba documental en audiencia de juicio o fase de juicio, en la audiencia única, artículo 196.1, expresamente determina que los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente. La pregunta es, para la lectura del medio de prueba documental, por ejemplo, contrato, ¿debo pedir al señor juez que se me permita el uso del expediente físico que está en su judicatura para leer el documento? ¿O puedo leer y de la copia del expediente que yo tengo? Bien, no me acuerdo el nombre de quien realizó la pregunta, pero se la vamos a... El doctor David Mata. Bueno, a David. La ley impone ciertas formas de practicar las pruebas. Pero todo esto, estas formas que se imponen para las prácticas de todos los medios probatorios, deben de matizarse a el tenor de lo que establece la Constitución de la República, ¿no es cierto? La Constitución de la República establece que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de las formalidades.
Partiendo de estos argumentos, no siempre, no en todos los casos, que no se realice este ritualismo que prevé el artículo 196 del COGEP, la prueba no va a tener eficacia probatoria. Por ejemplo, yo te diría que en materia civil, si no lo haces como está en el 196, muy probablemente la prueba no tenga ningún valor porque está ilegalmente actuada, porque no está actuada conforme establece la ley. Pero si tú me dices que porque alguien no leyó la prueba, no lo exhibió, vas a terminar negando el derecho de alimentos, la regulación de una pensión de alimentos para un niño, entonces quizás salte una alarma en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, todas estas formas deben de ser interpretadas por el juez a partir de la Constitución y de los derechos que están en controversia. Ahora, para concretar en lo que tú me mencionas, el juez sería lo ilógico que si se debe exhibir un medio probatorio se conceda para la práctica de ese medio probatorio documental el expediente para que el documento pueda ser exhibido. No veo tampoco una imposibilidad de que se tengan las copias certificadas del juicio, por ejemplo, o copias simples, y se dé lectura a partir de la copia, pero creo que en el momento de la exhibición sí es necesario que tengan el expediente y se exhiba el documento original. ¿Por qué? Porque ese documento va a ser el conocido por la parte contraria, ¿verdad? Y más allá de que ya hizo sus objeciones respecto de los medios probatorios en la etapa de anuncio de la prueba, va a tener también que referirse a la prueba en su alegato final. Entonces es importante que se le ponga, para mí, el medio probatorio documental original, es decir, el que se ha presentado en juicio, al momento de cumplir con esta ritualidad en la práctica de la prueba documental. La siguiente pregunta de parte de Ítalo Colina manifiesta lo siguiente. Cuando alguien señala de que una persona robó, pero no tiene evidencia, pero tiene testigo, ¿cuántas personas deben atestiguar para que esa persona tenga indicios del robo? A ver, les dije primero que estamos hablando de pruebas en materia no penal, ¿verdad? Pero voy a responderla circunscribiéndome a la materia no penal. Si nosotros tenemos un testigo, por ejemplo, para probar las causales de divorcio o lo que sea, no hay ninguna ley que establezca un mínimo o un máximo de testigos para que un hecho pueda acreditarse vía prueba testimonial. ¿De qué depende entonces acreditar un hecho vía prueba testimonial? De la idoneidad del testigo. Si el testigo conoce los hechos y aporta suficientemente testimonio sobre esos hechos en la audiencia, basta un testigo para que el hecho pueda ser probado. Si tenemos malos testigos que no conocen los hechos, pero que los hemos llevado a declarar ahí un poco aleccionados, y el juez que se da cuenta los hace caer al momento de pedir las declaraciones, podemos llevar 1000 testigos y no vamos a conseguir probar los hechos. Entonces, para concretar en esta pregunta, un testigo es suficiente para acreditar un hecho siempre y cuando se cumpla la finalidad, el requisito del testigo, que es que sea un testigo idóneo, que conozca los hechos a través de sus sentidos de manera directa. Si aporta buena información, información de calidad, basta un testigo para que se pruebe un hecho. El doctor Doménico Carrillo pregunta lo siguiente. ¿Se podría considerar un error en la valoración probatoria que un juez brinde mayor relevancia a una prueba sobre otra? Por ejemplo, un documento sobre una declaración, porque eso supondría un esquema de prueba tasado no previsto, porque eso supondría un esquema de prueba tasado no previsto por el COGEP, porque precisamente la prueba tasada suponía que existían mejores pruebas que otras. ¿Qué fue lo que cambió el sistema de la sana crítica? A ver, una prueba, y aquí es importante, las pruebas no se analizan de forma aislada, se analizan de forma conjunta. Yo para resolver no digo el documento X tiene este valor, el documento B tiene este valor, no.
yo analizo toda la prueba en conjunto y veo cómo se arma la cadena de hechos probados que me permiten llevar a una decisión. Ahora, sí es importante tener en consideración lo que les manifestaba al momento de dar la charla, la conducencia del medio probatorio. Hay medios que son probatorios que son conducentes para probar un hecho y otros que no lo son. Ya el juez no va a tener que valorarlo, porque si un medio no era conducente, no va a haber pasado ni siquiera de la admisibilidad probatoria. Ahora bien, en cuanto a lo que preguntas de que un hecho pruebe mejor que otro, una prueba pruebe mejor que otra un hecho, el juez va a referirse a todos los medios probatorios, ¿verdad? E incluso va a conectar estas dos pruebas a las que hace referencia para resolver, porque todas, ya sea en gran medida o en menor medida, aportan a conocer los hechos para resolver la controversia. Entonces no veo que sea una cuestión excluyente de analizar una prueba o la otra. No, yo analizo todos los hechos, las pruebas, perdón, en conjunto. Y de acuerdo a la sana crítica, veo cómo cada uno de esos medios probatorios aporta en gran medida o en menor medida a construir la decisión judicial. El doctor David Mata manifiesta: gracias, doctor, por su explicación, me quedó muy claro. Tenemos comentarios, mi doctor, felicitando la excelente ponencia que ha realizado esta tarde y noche, y voy a realizar una última revisión de la sección del chat para que no se nos escape ninguna pregunta, aprovechando que tenemos un expositor de calidad. Una de las preguntas, doctor, o más bien solicitudes, es que realice ejemplos de preguntas coaccionantes. ¿No te escuché? Solicitan que realice ejemplos de preguntas coaccionantes. Una pregunta coaccionante es una pregunta que tiene fuerza, ¿verdad? Una pregunta intimidatoria, una forma de interrogatorio intimidatorio, es una forma coaccionante de obtener una declaración. Entonces, basta, ni siquiera debe de realizarse la pregunta, sino que estas preguntas coaccionantes pueden también estar o darse por la forma en que se realiza la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, el juez debe de estar en ese caso muy concentrado, y las partes, ¿verdad?, para que impidan cualquier tipo de pregunta que se realice en ese sentido. O sea, o con una mala forma, ¿verdad? Completamente claro, mi querido doctor. Tenemos una última pregunta, esta vez de la abogada Viviana Carolina. En un proceso de patria de potestad otorgado voluntariamente por la madre de los menores, ¿es necesario la declaración por parte del padre? ¿Me escuchó, mi estimado doctor? Perdóneme que les interrumpa. Para un poco complementar la pregunta que me hacían anteriormente, o sea, no se refiere al hecho de la pregunta como tal, sino a la situación en que se pone al testigo. Una pregunta destinada a ponerlo nervioso, inseguro, a presionarlo, a humillarlo, a denigrarlo. La propia actividad del defensor en ese momento podría considerarse como una forma de coacción. La pregunta puede ser coaccionante, pero también la forma como se realiza la pregunta puede ser coaccionante. La pregunta que se había formulado previamente es: en un proceso de patria potestad otorgado voluntariamente por la madre de los menores, ¿es necesario la declaración por parte del padre? En un proceso de patria potestad otorgado voluntariamente por la madre de los menores, ¿es necesario la declaración por parte del padre? Bueno, en estos procesos voluntarios no rigen
estos ritualismos que se dan en los procesos controvertidos, ¿verdad? Entonces, si se presenta una patria potestad voluntaria, es decir, en la que están de acuerdo los dos progenitores, muy probablemente lo que el juez haga es convocar a la audiencia para que los dos se ratifiquen en audiencia en su deseo de concederle y el otro de asumir la patria potestad íntegra de su hijo, y también pues se convocará al niño, niña o adolescente con la finalidad de que se pronuncie sobre esto que sus padres están solicitando, ¿no? Miren ustedes que el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia establece claramente que el juez, para resolver, siempre tomará o valorará la declaración de los niños. En el caso de la patria potestad me refiero, que también rige para tenencia y régimen de visita. En esta misma pregunta, doctor, consultan qué sucedería si el padre de los menores no se encontrara presente el día de la audiencia. Si hay una petición conjunta y no se presenta el padre el día de la audiencia, ustedes saben que hay una imposibilidad prevista en el artículo 247 del COGEP reformado de abandonar los procesos voluntarios. Si se ha justificado la circunstancia por la cual no ha comparecido a la audiencia, lo más probable es que la audiencia no se desarrolle, se difiera y se convoque para una nueva fecha. Y si es injustificada su ausencia, pues el juez que está impedido de dictar el abandono podría dictar sí el archivo de la causa. ¿Cuál es la consecuencia de este archivo? Ninguna. Se puede volver a presentar la acción. El abogado Iván Nieto consulta, una vez presentado el informe pericial, el juez corre traslado a las partes para que hagan sus observaciones y el perito las absuelve. Sin embargo, ¿no debería hacerse esto en la audiencia? No, todo le va a hacer en audiencia. Lo que ponemos en conocimiento del peritaje, ¿verdad? En los procesos voluntarios hay una particularidad que si uno quiere objetar un informe, por ejemplo, en un juicio de inventario particularmente, debe presentar por escrito esa objeción para que en la audiencia se pueda discutir, en la audiencia de carácter voluntario. Pero la regla general es que todo se discute en audiencia respecto de todas las pruebas. Es decir, el juez no puede llegar a ninguna conclusión sobre las pruebas si no es solo en audiencia, tanto para admitir como para valorar esas pruebas al momento de la decisión. Perfecto, mi querido doctor, le quedamos eternamente agradecido por su ponencia esta tarde y noche, y en especial también a cada uno de los participantes. Antes de cerrar esta reunión Zoom, quisiera hacer una puntualización. Es muy importante, queridos participantes, que ustedes conozcan que desde su usuario pueden inscribirse únicamente ustedes, es decir, con el mismo usuario no pueden inscribir a otro participante. Esto como parte de los requisitos de la Escuela de la Función Judicial para remitir el link en la descarga del certificado. Deseándoles bendiciones y a los barcelonistas que gane a Barcelona, y a los emelexistas que tengan la victoria a los azules. Mi querido doctor, usted es barcelonista. Que gane, estamos aquí apoyando al equipo. Ojalá que ganemos hoy. Es importante solo para Barcelona, es importante para todo el aspecto deportivo del país. Ahorita se nos están desconectando los emelexistas, mi doctor, en este momento. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta pronto. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente noche a todos. Gracias, chicos. Gracias. Una buena noche.